Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos aquí a Agenda Política, Canal N, en este encuentro de todos los domingos a las 7 de la noche. Soy Enrique Castillo. Los invito a que podamos participar de este programa en el cual vamos a hablar de los temas políticos y también de algunos otros, no tan políticos, quizás un poquitín más legales, pero que tienen que ver con los acontecimientos que han sucedido durante la semana. La huelga de los maestros se levantó, se demorarán, dicen, 48 horas en llegar a sus ciudades y empezar las clases. Están luchando para que no se les descuente. ¿Quién salió ganando, quién salió perdiendo? Pues de hechos perdieron los alumnos. Y decir recuperar el año, la verdad es que eso es una gran mentira. No hay manera de recuperar todo lo que se ha perdido y en todo caso, seguramente se acelerarán las recuperaciones, se pasarán muchas cosas por agua caliente. Y al final los que pierden son nuestros alumnos, porque ellos académicamente perderán prácticamente gran parte del año. Por otro lado, tampoco se sabe si a los maestros les van a descontar o no, están luchando porque no lo hagan. Y pues no hubo ninguna solución, las cosas seguirán igual y nada nos asegura que en diciembre o que en marzo del próximo año las cosas vuelvan otra vez a las calles. Por otra parte también, pues el presidente de la República ha respaldado al primer ministro y él, después de que la semana pasada en este programa dijo que pues ellos estaban contentos con lo que estaban haciendo y que caminarían con los congresistas que estaban caminando o que los apoyaban, pues Peruanos por el Cambio, el partido, no ha dejado de criticar. ¿Qué es lo que va a ocurrir en las siguientes semanas? ¿Qué es lo que hay que hacer? No lo sabemos todavía muy claro, o por lo menos parece que el gobierno no lo tiene muy claro. Nosotros vamos a tratar de ocultar algunas cosas con la congresista Úrsula Letona, que es presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso de la República y a quien le damos las buenas noches. ¿Cómo está usted, congresista? Buenas noches. Muy bien, Enrique, gracias por la invitación. Las gracias a usted por venir. Me quedé con una curiosidad la semana pasada. ¿Por qué dijo usted que el presidente, o que usted ve al presidente como si viviera en Disneylandia? En realidad lo que señalé fue que el presidente tiene una absoluta, no me cabe la menor duda, desconexión con la realidad nacional y que pareciese que vive en otro mundo tipo Disneylandia. Porque mientras hablábamos de problemas gravísimos como la huelga de los maestros, la huelga de los obstetras, la huelga de la Fiscalía Anticorrupción, el presidente nos hablaba de un país distinto, donde los problemas no existían. Entonces yo sabía que había un problema de conexión entre él y el país, pero en ese momento, fue hace más o menos 3 semanas, que hice estas declaraciones, veía un presidente absolutamente desconectado de la realidad. ¿Y ahora lo encuentra un poquito más conectado o no? Igual, siento un presidente antes intermitente, hoy ausente de lo ¿Totalmente? Que significa, sí, creo que todavía no se ha dado cuenta de las dificultades que tenemos y ¿sabes cuál fue para mí un detonante de la alerta que debemos tener? El discurso del 28 de julio, el discurso presidencial, donde él hizo todo un colorario de excusas y de acusaciones a terceros, pero no hubo un mea culpa real, una rendición de cuentas, que es lo que se acostumbra al año de gestión por parte del presidente, y mucho menos propuestas concretas de lo que iba a hacer a futuro para sacarnos de los problemas en los que estamos los peruanos. Ahora, él ha dicho que no entiende por qué ha caído tanto en las encuestas. Ha dicho, no ha ocurrido ninguna catástrofe. Por eso te digo, Enrique, yo creo que el presidente no está conectado con la realidad del Perú. Él está viendo las cifras macro, sigue encasillado en el tema económico o en el tema de la gran empresa y no sale a la calle. Ahora, o sea, no sabe lo que sucede. ¿Por qué cree usted que hay esta desconexión? Principalmente, yo creo que él está rodeado de un equipo de amigos. O sea, este es el gobierno del amiguismo institucionalizado. O sea, eres mi amigo, eres ministro, eres mi amigo, eres funcionario, y creo que eso le impide
percibir la realidad. Él debería tener un equipo de gente que le diga cuáles son los aciertos, pero sobre todo que le señale cuáles son los errores. Él no necesita un equipo de sobones, sino necesita un equipo de gente. ¿Y tiene un equipo de sobones? Sí, bueno, definitivamente tiene un equipo que no logra decirle al presidente, no logra, esto está mal. No quiere, no puede. No, yo creo que no quieren porque es autocriticarse. A mí, de verdad, hay ministros que me parecen que hace rato debieron irse. Y ¿Quiénes, por ejemplo? La ministra de Salud. La ministra de Salud debió irse desde el día que dijo que el dengue era un psicosocial. Eso me parece a mí una vergüenza para toda la gente del norte, para las personas que han perdido a sus familias o que han tenido a sus hijos o a sus hermanos, a sus padres enfermos. Me parece una vergüenza. Ahora, esa señora... ella salió feliz cuando firmó con los médicos que el acta de levantamiento de la huelga. Sí, pero en realidad no son logros del gobierno. El levantamiento de la huelga, incluso esta del magisterio, no es un logro del gobierno. Acá los maestros han decidido levantar la huelga temporalmente. O sea, acá no hay ningún logro del gobierno. El manejo en la huelga ha sido desastroso y se origina porque el presidente de la República decide patear, en su visión de economista, de gran economista, el aumento al que se había comprometido en la campaña. Y ahí es donde se desata toda la furia y la desconfianza de los maestros que veían en él una opción de cambiar la educación en nuestro país. El tema de las evaluaciones, Enrique, y las rúbricas que conforman las evaluaciones ha sido parte de muchos planes de gobierno, incluso del Peruanos por el Cambio, una evaluación docente diferenciada. No es lo mismo una evaluación docente en la costa de nuestro país que en la ruralidad de la sierra o en la selva. Bueno, ese tema fue ampliamente criticado y muy bien sustentado por León Trachtenberg aquí la semana pasada. Pero yo quiero preguntarle, muy bien, salud para usted debería irse, educación debería irse. Yo creo que la ministra Martens esta vez que estuvo en el Congreso no respondió, o sea, no pudo, me dio mucha pena ver a una señora que estaba empeñada en tratar de solucionar, pero que su jefe, el presidente, estaba reunido en Palacio haciendo totalmente lo contrario y en su discurso lo único que dijo fue que había grupos extremistas, nunca hubo mea culpa de señalar, nos equivocamos, debimos hacer los esfuerzos por cumplir con el tramo de aumentos. O sea, lo que yo siento es que la ministra políticamente no ha sido capaz de articular. Ojalá que en esta interpelación conteste bien las preguntas, sustente cuáles son las medidas que va a tomar, especialmente para recuperar las clases perdidas. Yo estudié en colegio público, Enrique. Yo he vivido la huelga magisterial, he ido a estudiar sábados y he ido a estudiar todas las vacaciones. Y eso no está bien, los chicos merecen tener todo programado. ¿Qué va a pasar con los chicos de quinto y media? Que ya tienen prácticamente el ingreso del universo, esos chicos que se han esforzado tanto y que una huelga mal manejada por el Ejecutivo ha permitido que prácticamente ellos pierdan esos. Además está el cambio, el tema meteorológico, es decir, no es lo mismo estudiar enero, febrero y marzo en la sierra, en la selva que en la costa. Eso es a eso es lo que me refiero, Enrique, cuando hablo de una desconexión. No conocen el país, no tienen en cuenta que la educación tiene que ser diferenciada, no tienen en cuenta que los verdaderos motores están en las regiones, en los microempresarios. O sea, yo siento que recién se están dando cuenta de la realidad del país y no lo conocían de antes. Muy bien, educación, salud. ¿Qué otros sectores? Interior. ¿Por qué? Interior. O sea, yo creo que la inseguridad... ¿No lo censuraron ustedes? No lo censuramos, creo que esas han sido muestras... O sea, ¿le perdonaron la vida a cambio de la de Torne? No, yo creo que la coyuntura y la crisis política que le originó al Ejecutivo chinchero ameritaban por parte del Congreso mesura y prudencia. Y eso fue lo que hicimos. Ahora, Carlos Basombrío, según ustedes, ¿volvió a cometer errores? Yo creo que sí, él ha sido el principal promotor de que esta crisis de los maestros se agudice. O sea, cuando él señala, mientras la ministra está sentada dialogando, que los profesores son terroristas y que están infiltrados por movimientos radicales, sin señalar nombre y apellido, que creo que fue su error, lo único que hizo fue agravar la crisis, porque... Acordémonos que a esos maestros que hoy se acusan de pertenecer a movimientos radicales fueron los maestros que el destacado ministro Saavedra contrató. O sea, ¿qué hacían maestros vinculados al Movadef, a grupos radicales en el Ministerio de Educación con nuestros niños? O sea, ¿qué hizo el Poder Ejecutivo para protegerlos? O sea, yo me pregunto
y la verdad es que no hay ninguna respuesta. Y además, el tema de la inseguridad ciudadana ya hace rato que dejó de ser una percepción. O sea, no hay una política pública que conecte, por ejemplo, la videovigilancia a nivel de Lima. Lo hemos visto en el asalto en el Girón de la Unión. O sea, ¿qué hubiera pasado si siquiera el cercado de Lima, el RIMAC y los distritos aledaños hubieran tenido interconexión? Esos delincuentes hubieran sido capturados en menos de una hora. Muy bien, pero Interior muestra logros como detención de grandes mafias, su cuadro de los más buscados va cada vez cerrándose más figuritas. Yo creo que hay temas aislados que podríamos destacar en el Ministerio del Interior. Yo he trabajado en ese ministerio, es un monstruo, pero creo que finalmente lo que le reclamamos al ministro Basombrío son esta ausencia de una política a largo plazo. Yo creo que él, como todo opinólogo y toda persona investigador de escritorio, desconoce qué hay que hacer como política nacional, lo que se hizo en Colombia. O sea, jalar a la policía, la reforma policial, no plantear temas inconstitucionales para votarlos, porque eso no tiene, está pegado con baba, se va a caer. Entonces yo creo que él tiene que hacer algo macro y explicar cuál es su política. Hasta el día de hoy, las veces que ha ido al Congreso, nunca ha sabido explicar hacia dónde va la reforma policial y dos, hacia dónde va la política criminal, qué estamos haciendo en inteligencia contra grupos terroristas, qué estamos haciendo en investigación criminal. O sea, no basta la captura de bandas porque eso es un tema aleatorio. Tiene que haber una política integral y esa, al menos yo no la conozco. Muy bien, seguimos y me dice, ¿qué otros sectores? A ver, hagámoslo como lista de lavandería. A ver. ¿Qué otros sectores a usted ya hubiera cambiado de ministro? Yo creo que esos, empezando por salud y educación, que son sectores muy sensibles para los peruanos, creo que esos dos cambios los hubiera hecho de todas maneras. El tema del ministro del Interior también, creo que es bien importante. Confío en que los cambios, por ejemplo, de Cayetana Aljovín en Energía y Minas y de la ministra Choquehuanca en el Ministerio de la Mujer puedan sentar bases de política pública a largo plazo. Me parece que han sido cambios acertados, pero también creo que la conducción del gabinete con el premier Zavala también tiene serias deficiencias. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿él es un problema? Yo creo que tener un premier que además es ministro de Economía es un problema, porque no hacemos, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, yo creo que quisiéramos tener un Fernando Zavala concentrado 100% en economía, superando esta crisis. En economía. O sea, para usted, él debería dejar el premierato. Sí, yo creo que es momento de que una persona con más cintura política, con más manejo político y con un poder de concertación, que yo soy testigo que Fernando Zavala ha intentado tender puentes, pero también ha tenido frases y comentarios muy poco afortunados. Que han dinamitado esos mismos puentes. Que han dinamitado esos puentes incluso al interior de su bancada. O sea, la bancada de Peruanos por el Cambio es una bancada complicada, respecto de la cual él tiene una pésima relación con parte de esa bancada. Entonces, ¿cómo puede ser que el premier pues tenga este tipo de comentarios respecto de la bancada de gobierno cuando lo que debería hacer es articularlos políticamente? Ahora, hoy día hemos leído titulares en donde dice que Lourdes Flores se ofrece como premier y que pues diría que sí si el presidente se lo pide. ¿Es una buena opción? Yo creo que Lourdes Flores es una política destacada. No sé, no conozco su capacidad de tender puentes. Creo que la persona que debiera ser convocada para conducir el gabinete debiera ser una persona que tenga como principal característica concertar. Concertar, o sea, no tener enemigos políticos, sino tener la capacidad. ¿Y eso dónde lo encuentra? ¿Difícil? Es ¿Que difícil. no tenga enemigos políticos? Es difícil, pero debe haber alguien dispuesto. El problema también es la bajísima aceptación que tiene el gobierno. Cada vez, mientras más baje la aceptación, va a ser más difícil. Pero yo le pregunto, ¿el problema es los ministros, el premier o es el presidente? No, yo creo que el problema parte del presidente, ¿no? ¿Empieza por ahí? Empieza por el presidente, un presidente que no ejerce liderazgo, un presidente que no está presente, un presidente que cada vez que sale a hacer una declaración es muy desafortunada, y un presidente que en reiteradas oportunidades da muestras de no conocer el país. Me acuerdo en el último viaje
cuando se plantea la solicitud de viaje al presidente, hubo reacciones de verdad, de indignación, no solamente en la bancada de Fuerza Popular, sino en varias bancadas, en el sentido de que cómo se iba a ir el presidente de la República en la crisis en la que estábamos. Entonces, cuando tú volteas en perspectiva y buscas una justificación, es bueno, solamente se le puede ocurrir al presidente plantear algo así, en este momento, o sea, ¿por qué no esperar? ¿Cuál era el apuro? El apuro era que los pasajes subían, ¿no? Entonces, sí creo que hay circunstancias en las cuales el presidente nos demuestra que no es un político y mucho menos que conoce nuestro país. Yo creo que no solamente no lo conoce, sino que no logra conectar con la gente. Ahora, si el problema es el presidente y una persona cercana a los 80 años ya es muy difícil que cambie, ¿qué hacemos? Yo creo que no le podemos pedir al presidente que cambie. Lo que tiene que hacer el presidente es empezar a hacer concesiones. Él es el presidente de todos los peruanos. ¿Qué significa concesiones? Y las concesiones es, por ejemplo, empezar a articular política pública con las diferentes fuerzas al interior del Parlamento. Él no puede constantemente buscar un enfrentamiento con el Poder Legislativo. Sus afirmaciones no se enfrentan. Acordémonos la primera cumbre que tuvo, por ejemplo, con nuestra lideresa, donde a los 2 días salió él mismo a dinamitar la cumbre diciendo que no se iba a dejar pisar por una mayoría. Pero a la segunda cumbre, a la semana o a los 15 días, sale su lideresa y le ordena al presidente primero reponer a las procuradoras y después, en un mensaje a la nación, le ordena eliminar a la ministra de Educación, a la ministra de, de Salud, al ministro del Interior, y le exige cambios, pero no le da propuestas. No, a ver, en la segunda cumbre, nuestra lideresa conversó con el presidente y le pidió respetuosamente que reforcemos el tema de la Procuraduría. Que el tema de la Procuraduría en la lucha anticorrupción, Enrique, juega un rol importantísimo. ¿Cuál fue la respuesta a esta exhortación, a este pedido de la lideresa de la fuerza de oposición? Votar a las procuradoras. Ya, pero entonces, digamos, ¿era un compromiso mantener a las procuradoras? No era un compromiso, pero era un compromiso reforzar la lucha contra la corrupción. Y yo no creo que en el Perú haya alguien que piense que votar a las procuradoras ha significado mantener ese compromiso. Yo creo que hasta el día de hoy a nadie le ha quedado claro qué pasó con las procuradoras. O sea, para usted, ¿al presidente le llegó la conversación con Keiko Fujimori? Yo creo que al presidente en general le fastidia, le molesta justo que haya gente que le diga las cosas como deben ser, como lo hace Julia Príncipe, como lo dijo Julia Príncipe. Cosas que le pueden molestar y él está acostumbrado a áulicos que le canten al oído. ¿A lo que usted llama los sobones? Los sobones, que le digan todo está perfecto, este es el Perú, este es Perulandia y no pasa nada. Y creo que eso está mal. Sí, pero el presidente es el presidente. Por supuesto. Él maneja el Poder Ejecutivo. Por supuesto. Las procuradoras son los abogados del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Él decide si cambian o no los ministros. No puede salir Keiko Fujimori y decirle, ya, me cambia a este, no ha hecho mal en nombrar a esta. No ha sido un pedido, lo que nosotros le hemos dicho al presidente. ¿Ha sido una exigencia? No, ha sido un traslado de las solicitudes de lo que reclama la gente. Acuérdate, Enrique, que Keiko Fujimori, Fuerza Popular, es la fuerza política más grande del país. Representamos, en mérito de la democracia representativa, a millones de peruanos. Y esos peruanos son los que exigen el día de hoy, y así lo reflejan las encuestas, que se restituya a las procuradoras, que ha sido un grave error, que se cambie a los ministros, que el presidente haga un giro. Nosotros lo que estamos haciendo es ejercer esa representación que tenemos. O sea, ella está legitimada para hacer una solicitud respetuosa. No es una solicitud, no es una exigencia irreverente. Pero en los dos casos de los mensajes se ha sentido como una exigencia. No. Incluso hasta en el indúltelo ya. Hasta en eso. Yo creo que finalmente lo que estamos haciendo, y lo digo porque muchas veces el reclamo que trasladamos no es un reclamo personal, es un reclamo que recogemos. Pero también el reclamo debe venir, y lo ha dicho el presidente, lo dice el primer ministro, con propuestas, pues. O sea, muy bien. ¿Te parece que lo que estoy haciendo está mal? Bueno, dime entonces qué me sugieres.
Y eso no ha llegado todavía. Pero sí ha habido, Enrique, y la verdad, a veces sale mucho el enfrentamiento y no salen las cosas buenas. Nosotros hemos venido trabajando todo este año muy bien con el Ejecutivo en los temas de reformas legislativas importantes. Hemos trabajado juntos el tema de la reconstrucción. Hay temas en agenda. El presidente del Congreso se ha reunido con el Premier para plantear una agenda legislativa. Pero lo que está sucediendo en nuestro país no se trata de reformas... para ustedes. No se trata de reformas legislativas, no solamente para nosotros. ¿De qué se trata entonces? Se trata de acciones de gobierno. O sea, las crisis que se han originado, Chinchero, Moreno, la huelga de maestros, la huelga de médicos, no son temas que se originen en el legislativo, son temas que reclaman acciones de gobierno. Muy bien, si me permites terminar la idea, hay un círculo vicioso respecto al cual nosotros también estamos amarrados de manos, porque nosotros no tenemos iniciativa de gasto y no podemos hacer política pública. Entonces, cuando hablamos de hacer propuestas, las propuestas tienen que restringirse a lo que nosotros podemos hacer. Pero Keiko Fujimori podría hacer otro tipo de propuestas, dado que una, no es legisladora, y dos, es líder de un partido político de oposición que podría hacer propuestas, sugerencias que tienen que ver con manejos económicos también. Las hemos hecho, Enrique, en la segunda reunión con el presidente, y me voy a referir a un ejemplo. Les hablamos de las expropiaciones y cómo nosotros habíamos planteado el régimen de expropiaciones diferenciado, en donde haya comunidades y donde no haya comunidades, y Keiko se lo explicó perfectamente al presidente y originaron un proyecto de ley. Muy bien, quiero hacerle preguntas cortitas porque vamos a entrar a otro tema, pero el presidente ha renovado su respaldo a Fernando Zavala y ha dicho que está haciendo un gran trabajo. ¿Eso para usted qué cosa es? Una muestra de que está desconectado con el país. ¿Usted piensa también que el Premier está metido debajo de la mesa? Creo que el Premier está teniendo un perfil mucho más bajo en estos últimos meses. No ha sido protagonista, no ha sido, salvo estos comentarios, no ha sido protagonista de plantear soluciones en beneficio del país. Creo que ha tenido un perfil tímido respecto a los problemas que hemos evidenciado, y eso no es lo que requiere un primerato. Es curioso porque, sin embargo, hay otra gente que dice que este es un gobierno timorato frente al fujimorismo, que le tiene miedo, y apenas el fujimorismo reclama algo, el gobierno se asusta y mueve piezas, como pasó con el Museo de la Memoria, por ejemplo. No. Es decir, o el caso de Raúl Tola. Yo lo que creo... Hay esta doble visión en la cual ustedes dicen que es un gobierno que no hace nada y hay otros que dicen que es un gobierno que a ustedes les rinde pleitesía prácticamente. Mentira, eso lo tengo que descartar totalmente, y lo vemos en los hechos. Por ejemplo, antes de que se designe, que haya los cambios en el gabinete, los últimos cambios, nosotros exigíamos y hablábamos, trasladando las iniciativas de la gente, que se refresque el gabinete. Y vimos que fue un cambio de sillas. O sea, pasó de tal a tal, pero no hubo un cambio estructural. Entonces, decir que nos hacen caso es bien falso. No ¿Van a autorizar el viaje del presidente de Estados Unidos? El viaje del presidente ha sido postergado. La aprobación. Yo entiendo que es parte de él conduce la política exterior. ¿Por qué postergarlo? Porque la coyuntura del país no ameritaba que se vaya tanto tiempo. ¿La coyuntura ya cambió? La coyuntura, al parecer, ha cambiado, se ha levantado la huelga al menos. Yo creo que... O sea, ¿ahora sí se puede ir todo ese tiempo? Ellos tendrían que justificar el por qué 4 días antes del inicio de la cumbre el presidente quiere viajar. O sea, si el presidente recorta la cantidad de días, ¿ustedes lo prueban? Yo creo que sí. Si no lo recorta, personal. ¿no lo prueban? Yo creo que lo recorta o lo justifica. Porque ese día no hubo una justificación adecuada. La justificación, como te comenté, fue que los pasajes subían. ¿No es un exceso el pedir estas justificaciones cuando es el presidente el que dirige la política exterior y él decide qué hace? No es un exceso porque estamos haciendo control político, y segundo, porque necesitábamos al presidente aquí. Necesitábamos al presidente... Pero el permiso no era para viajar a estos días, era para viajar más adelante. Es que no había vistos de solución en la huelga. Te estoy diciendo, Enrique, que la huelga se ha solucionado. Si la huelga no se hubiera levantado, ¿ustedes le hubieran negado el permiso al presidente? Personalmente creo que habríamos puesto determinadas condiciones. Muy bien. ¿El fin de la huelga debilita la interpelación a la ministra?
Depende de ella, ¿no? Depende de lo que conteste. Pero ya se solucionó la huelga y ese es el motivo de la interpelación. Pero no se ha solucionado por ella y la interpelación tiene que ver más allá de la huelga. Tiene que ver, son varias preguntas vinculadas a los cambios que se van a hacer y a las propuestas para recuperar el año. Ahora, también. hemos hablado de cómo manejó la ministra la huelga, pero ahora hablemos de cómo manejó Fuerza Popular la huelga y concretamente el congresista Becerril. Es decir, cuando ya se iba a firmar hace 2 semanas la solución a la huelga, de pronto aparecen estas conversaciones con Fuerza Popular. Y todos entienden en la percepción de que Fuerza Popular lo que hizo fue postergar esa solución en el entendido de que, pues, generando más tiempo la huelga, se debilitaba más al gobierno. No. ¿Por qué esta participación tan, en el término más generoso, confusa de Fuerza Popular? Además, negándose a participar con los otros congresistas en esta comisión que buscaba la solución. No, a ver, yo tengo que rechazar tajantemente que nosotros busquemos que la huelga se prolongue, porque siempre hemos exhortado al Poder Ejecutivo y a los maestros a llegar a un acuerdo. Yo creo que en el caso de nuestra participación, y lo vimos en el comité político, fue por prudencia. Nosotros no quisimos participar porque veíamos que como principal fuerza política del país, los maestros podrían sentir que estando nosotros ahí, íbamos a sacar una ley modificando la carrera magisterial. ¿No por fue porque ejemplo. le ofrecieron algo así, más bien a los maestros? No. Para nosotros, y lo ha dicho el vocero bastante claro desde el inicio, la evaluación docente tiene que continuar, la meritocracia es un tema que nosotros desde Fuerza Popular apoyamos. ¿Y qué conversaba tanto Pedro Castillo con el fujimorismo que no pudiera conversar con los otros congresistas en las conversaciones? Yo entiendo que las conversaciones con nosotros estaban más vinculadas a que reciban a los maestros de las regiones. En el caso, cuando nosotros intervenimos y los recibimos, la queja constante fue: la ministra se está reuniendo solo con un grupito de determinadas regiones y al resto nos está dejando fuera. Y esa fue la exigencia, si podemos hablar en esos términos, que hizo Fuerza Popular. Ministra, reciba a todos los dirigentes hasta que usted tenga claro quién es quién, porque no lo tenían claro, Enrique. Y nuestra participación no solamente fue prudente, sino que se circunscribió a que podamos ser facilitadores de un diálogo con los docentes de las regiones que se sentían excluidos. Bueno, pero eso que usted llama prudencia para la gente fue percibido como, primero, pocos deseos de solucionar el problema, como irresponsabilidad y también como asusamiento y conversaciones por debajo de la mesa con gente de Movadef. No. Yo creo que nosotros lo que hemos hecho es tratar de que se propicie un diálogo entre el Ejecutivo y los docentes, todos los docentes de las regiones sobre todo, y segundo, que la política de educación, cambio de la matriz de remuneraciones, el tema de las modificaciones a la rúbrica de evaluaciones, etcétera, que implican ejecución presupuestal, sean tomadas como decisiones de gobierno, que no se trasladen al Poder Legislativo, porque no podemos hacerlo. Pero si fue Keiko Fujimori la que lo trasladó diciéndole: les damos facultades para que ustedes resuelvan el tema de la educación. Pero ese no es trasladarlo, ese es decirle: Ejecutivo, si necesitas una ley, acá estamos para darte las facultades, pero legisla. Congresista, ¿el Congreso debe reconocer y acatar íntegramente el fallo del TC sobre la ley antitransfugismo? Yo creo que hay que conocer el contenido del fallo. ¿Por qué? Porque ¿Se debe acatar y reconocer un fallo según el fallo y no, de hecho? Y esto es una opinión de Úrsula Letona como abogada. Yo lo que creo... Pero también es presidente de la Comisión de Constitución. Yo soy presidente de la Comisión de Constitución y creo en el Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la Constitución. Pero lo que usted me está planteando es: si me conviene lo acato, si no me conviene no lo acato. No. Yo creo que antes, en general, las sentencias del tribunal tienen que acatarse. O sea, esa es la dinámica. ¿Le guste o no le guste? Les guste o no les guste a los miembros del Congreso. De quien sea. Pero acá hay un tema... En este caso especial hay un tema bien extraño, Enrique, porque nosotros hemos visto la sentencia del tribunal, por ejemplo, en el caso de la valla electoral, y el tribunal pondera y hace un test de ponderación bastante desarrollado en la sentencia, son como 5 páginas, en las cuales señala claramente que el tema de fortalecimiento de partidos políticos permite la restricción de determinados derechos frente a la valla electoral. Entonces, si nosotros no esperamos el contenido del fallo
para ver si ese criterio que está preestablecido en el TC sigue manteniéndose o ha habido una modificación, mal podríamos hacer en decir, oye, vamos a acatar toda la sentencia o en parte, porque no conocemos el contenido, porque también hay una parte, permíteme, sí, que es exhortativa, al menos de lo que filtró el congresista Violeta, y la exhortación es a crear mecanismos que permitan en el Congreso garantizar la independencia y los derechos de los congresistas disidentes. Entonces, es contradictorio. Entonces, para eso es que necesitamos ver el contenido. Muy bien, ustedes pueden ver el contenido para ver si les gusta, no les gusta, para interpretarlo, para lo que quieran, pero no para desacatarlo. No. O sea, podrán establecer, a propósito, ustedes están buscando la nulidad de la sentencia. Han contratado un estudio de abogados. En el Congreso, y esa es una decisión que se ha tomado institucional. ¿Y están contratando el estudio de abogados sin que todavía conozcan el tenor de la sentencia? Es que tienen que contratar a alguien que les diga qué dice la sentencia. O sea, la Comisión de Constitución no dice qué dice la sentencia. Hay un órgano que es la Procuraduría, la Defensa Jurídica del Congreso, que tiene que señalar los alcances de la sentencia cuando sea emitida. Yo creo que esta sentencia es apócrifa, o sea, creo que la línea del tribunal siempre ha sido el fortalecimiento de los partidos políticos y por lo tanto entiendo que esta sentencia sería incorrecta o habría habido ahí algo extraño. Quiero esperar respetuosamente el fallo del tribunal para poder emitir una opinión sobre el fondo. Pero sí me parece extraña, muy extraña, hoy día también en IDL ha habido una filtración de casi toda la sentencia, con firmas inclusive, y eso debilita la institucionalidad del tribunal y sobre todo la institucionalidad que pretende generar partidos políticos sólidos. Congresista Letona, las dos últimas preguntas. ¿Por qué se oponen tanto a esta ley? ¿Por qué les genera tanto temor? ¿Es el temor al factor Kenji y los que lo seguirían en eventuales decisiones? No hay temor, Enrique, no hay temor. Lo que nosotros hemos buscado es lo que la gente quiere, lo que el congresista Lescano, hoy firmante de la demanda, afirmó en la campaña. ¿Qué cosa? Que los partidos políticos se fortalezcan, que no haya fraccionamiento al interior del Congreso, por ejemplo. Pero perdóneme, si un congresista ve que una bancada en el Congreso está yendo por una línea distinta a la que ofreció en una campaña, sí hay cuestiones de principio con los cuales él no está de acuerdo, pero a ver, ¿por qué no puede irse de la bancada? A ver, yo te voy a trasladar la pregunta. ¿Hay forma de saber si eso que está pensando el congresista del cambio de línea política, o que no le gustó que no vieran un tema que él quería, o que no le gustó cómo se dio tratamiento a una reforma, eso justifica de cambiar la voluntad popular que lo puso en la bancada de Fuerza Popular? ¿Por qué no? Si el partido traiciona la oferta electoral. ¿Quién elige, quién decide si el partido traiciona? Si el partido ha tenido una reforma y la ha conducido. Todos hemos sido testigos de que el partido ha tenido una actitud uniforme. El partido es un partido democrático, el partido genera consensos, no hay una sola ley que hayamos... Estás hablando por Fuerza Popular. Te pongo como Yo le hablo por cualquiera. Por cualquiera, por cualquier partido político. No ha habido en el Congreso el día de hoy, ni incluso en el Frente Amplio, un cambio que podamos identificar como válido que implique la disidencia, porque la disidencia es un esquema personal, absolutamente abstracto, que no se puede medir, que no tiene parámetros. Puede ser que hoy día mañana yo amanezca y diga, no, pues ya no voy a ser liberal, ahora me voy a volver de izquierda, entonces me voy de Fuerza Popular. Como puede ser que la bancada diga, señores, nosotros dijimos que íbamos a aumentar a los maestros, pero ahora ya no le vamos a aumentar. Perdón, claro. No tienen esa capacidad. Pongo otro ejemplo. Pero podría ser que digan, bueno, pues ahora ya no queremos esto, ahora queremos esto otro, y haya congresistas que digan, oye, un momentito, nosotros hicimos una oferta electoral y a mí me eligieron porque prometí esto. Pero si tú lo traicionas, me voy. Lo dirá y se irá y podrá seguir votando y podrá seguir siendo... Pero será un paria. No, Enrique, a ver, pregúntale tú. No puede armar bancada. Pregúntale tú a Jenny Vilcatoma. El cargo directivo es al partido político. El cargo directivo no es a Úrsula Letona. Yo soy presidenta de la Comisión de Constitución. Pero la percepción es que ustedes le tienen miedo a una futura negociación de Kenji con ustedes, con el gobierno y la capacidad de fuerza política que puede tener. Acá hay un error de concepto. Por ejemplo, yo soy Úrsula Letona, presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, porque el partido político al que presento me ha puesto ahí. Sí, claro. El día en que yo me vaya del partido, o si es que tomo la decisión de alejarme,
esa opción para mí simplemente estará cerrada, porque yo no pertenezco a un partido político, soy no afiliada. Lo que busca la ley es que esa voluntad popular de que Úrsula Letona, congresista de Fuerza Popular, presida una comisión, se mantenga en los 5 años. En los 5 años anteriores, el fujimorismo no le hacía problemas a la forma como la bancada humanista se desarmaba. No le hacía problemas a eso, ni reclamaba por eso, ni reclamaba coherencia a la bancada. Al contrario, aplaudía que esa bancada se desgranara. Justamente este tema del fortalecimiento de los partidos políticos fue un tema que no solamente Fuerza Popular lo puso en la campaña. Yo me acuerdo haber leído y haber escuchado a Johnny Lescano reclamar que hay una ley de fortalecimiento de partidos políticos. Bueno, hoy se retracta, pero te digo, o sea, hay casos en los cuales es la famosa Pero no sé si se fortalecen los partidos políticos obligando a los congresistas a quedarse. Pero no se les obliga. Mira, tenemos nosotros 2 disidentes que se han ido por temas absolutamente personales. Bueno, no lo dirán ellos, no dirán ellos lo mismo, pero conversaremos en otra ocasión solamente de las reformas electorales, ¿sí? Porque eso se ha quedado, y hay gente que reclama que de una vez se dé fuerza a eso y no tiene la misma fuerza tampoco. No, a ver, no tengo más tiempo, pero es falso, es falso. En fin, lo conversamos en la reforma está ahí y está avanzando. Lo haremos un debate sobre eso. Congresista Letona, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos para hablar con Óscar Urbiola, miembro del Tribunal Constitucional.